Listo.
Profe, su micrófono está silenciado. Hola, profe. No la escuchamos. Creo que su micrófono está apagado. Ahí está. Gracias. Activé el video y me olvidé del audio. Bueno, como les decía, vamos a seguir hoy con el tema 3. ¿Qué vimos la clase pasada? Las definiciones que nos llevaban de conceptos que nos necesitábamos para entender el tema del enlace iónico, también el covalente que van a ver después. Y habíamos visto la energía reticular y cómo calcularla a través de un ciclo de Born-Haber, que además vimos que también el ciclo de Born-Haber tiene otras aplicaciones, además de la energía reticular. Y bueno, y ahora vamos a continuar entonces con este tema y ver lo que es el radio iónico y las estructuras cristalinas para entender un poco cómo calculamos cuando no tenemos, cómo calculamos la energía reticular cuando no es a través de un ciclo de Born-Haber. El ciclo de Born-Haber, en realidad lo que obtenemos es una energía reticular de tipo experimental porque se obtiene a través de otros lados, de otros datos experimentales. Ahora, cuando calculamos de manera teórica, habíamos visto que teníamos dos ecuaciones, la de Borland-D y la de Kapuscinski, que la mencionamos la clase pasada. Bueno, un repasito de lo que eran los radios, ¿se acuerdan? Estos son todos los datos que habíamos visto. Y dijimos que cuando hablamos de radios iónicos, tenemos los radios catiónicos y los radios aniónicos, que los catiónicos son de menor tamaño, que los cationes, mejor dicho, son de menor tamaño que los átomos de los cuales proceden y los aniones son de mayor tamaño. Esto no solamente tiene que ver con el efecto de tener más niveles de electrones alrededor del núcleo, sino que tiene que ver con la carga nuclear efectiva que hay cuando tenemos un electrón de menos o un electrón de más. Bueno, acá están representados lo que es el radio metálico, que es la distancia entre dos núcleos, ¿no es cierto? La distancia que habíamos dicho que es difícil medir, ¿no es cierto?, desde el núcleo hasta el último electrón, cuál es la distancia, pero sí dentro de una red metálica o una red iónica o de una molécula, lo que podemos hacer es medir la distancia que hay entre ambas partículas que forman parte del enlace. Y entonces sabemos que, por ejemplo, esa distancia en un enlace metálico, si la dividimos al medio, vamos a tener el radio metálico. En un enlace covalente donde donde ambos átomos son iguales, por ejemplo, en una molécula de oxígeno, una molécula de hidrógeno, la distancia entre ambos núcleos, que sí se puede medir con facilidad, dividido 2 nos va a dar la distancia R, ¿no es cierto? Nos va a dar el radio covalente. Y dentro de una red cristalina también podemos medir por métodos experimentales la distancia entre ambas partículas, es decir, el catión y el anión. Entonces sabemos que la distancia esa va a ser igual a ¿qué? Al radio del catión más el radio del anión. ¿Está? Y en base a eso vamos a poder calcular cuánto vale cada una. Habíamos visto esta expresión también de Pauling, ¿no es cierto?, que partiendo de distancias interiónicas de cristales del tipo
es decir, cristales donde tanto el catión como el anión son monovalentes, llegó a esta determinación, ¿no es cierto?, de que el radio del anión es igual a la distancia interiónica por la carga nuclear efectiva del catión menos el efecto apantallamiento y abajo la suma de, perdón, esto no es la carga efectiva, es la carga nuclear, es decir, esto sería, la diferencia que hay arriba sería la carga efectiva del catión sobre la suma de la carga efectiva del anión más la carga efectiva del catión. Y a la inversa para el radio del catión. Entonces, con estas dos fórmulas nosotros podemos conocer el radio del anión y el radio del catión en función de la distancia interiónica y por supuesto que los otros datos los podemos sacar de tablas o calcular. ¿Se acuerdan que teníamos una fórmula para calcular el apantallamiento con las reglas de Slater? Bien, bueno. Esto lo hizo él entonces, como les decía, basándose en estas sales o en estas estructuras cristalinas donde tanto el catión como el anión tiene una sola carga. Y solamente en estos casos es como que se puede aplicar estrictamente esta definición. Es decir, a partir de todo esto vamos a ir viendo cómo incide el radio del catión y el radio del anión cuando forma redes cristalinas que yo les había dicho. ¿Qué tipo de red cristalina va a formar? Va a depender de qué. Fundamentalmente del tamaño del catión y del tamaño del anión. Imagínense, si ustedes tienen pelotitas de distintos tamaños, ¿cómo las van a poder acomodar más compactamente? La forma, el ordenamiento que van a poder conseguir que sea lo más compacto posible y regular también, ¿no es cierto? Va a depender del tamaño de esas pelotitas. Y por supuesto que el tamaño del catión y el tamaño del anión va a depender de su número atómico y de su carga. Bueno. Entonces, la constante del apantallamiento también la podemos obtener, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por cálculos teóricos o por los datos experimentales que están en tabla. Y entonces vamos a poder expresar en general que un radio va a ser igual a una constante que sirve para cada secuencia isoelectrónica, es decir, que tenga la misma cantidad de electrones, los iones que tengan la misma cantidad de electrones. En el caso que sea el catión, tendrá esta expresión, y en el caso que sea un anión, tendrá esta expresión. Bueno, cuando dividimos ambas expresiones, es decir, el radio del catión sobre el radio del anión, vamos a llegar a esta expresión acá, que la carga nuclear menos el efecto de apantallamiento para el anión sobre la carga nuclear menos el efecto de apantallamiento para el catión va a ser, fíjense, inversamente proporcional a la relación que existe entre los radios, ¿sí? Y si ahí consideramos que el radio positivo, o mejor dicho, el radio del catión más el radio del anión nos da la distancia interiónica y despejamos R más de acá, llegamos a la expresión esta que habíamos visto anteriormente. Bueno, y como les dije, esto es válido estrictamente solamente para el caso de iones monovalentes con configuración de gas noble. Es decir, van a ser para el neón y el que viene inmediatamente después e inmediatamente antes, ¿sí? Todos estos que tienen la misma estructura van a ser, para estas tríadas, digamos, va a ser estricto esta expresión que se dedujo acá anteriormente. Bueno, para el potasio, argón y cloruro, rubidio, criptón y bromuro, cesio, xenón e ioduro. ¿Está? Para los iones polivalentes ya va a haber que aplicar factores de corrección para las expresiones de los radios.
Y además los radios iónicos van a variar con el número de coordinación. Es decir, va a variar también en base a con cuántos elementos pueda unirse, con cuántos iones puede acomodar a su alrededor. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cuáles son las estructuras de los cristales iónicos y que estas estructuras, dijimos, van a ser las que estén determinadas en función de la relación del radio catiónico sobre el radio aniónico. Bueno, comenzamos entonces con el índice de coordinación 3. Esto es lo que les decía, lo que es el índice de coordinación. Con cuántos elementos de signo contrario se rodea un ion central. ¿Está? Generalmente los aniones son más grandes que los cationes. Generalmente puede pasar que un ion grande, por ejemplo, no sé, el cesio y el fluoruro, seguramente que el cesio será mayor. Pero bueno, entonces se hace esta consideración. Recuerden que consideramos que los iones son esferas sólidas, o sea, lo consideramos como que son esferas sólidas, aunque no lo sean, ¿no? Y que se van a disponer entonces de esta manera. Cuando tenemos un catión pequeño y los aniones son muy grandes, obviamente que vamos a poder acomodar solamente 3 aniones alrededor. ¿Está? Entonces, este sería nuestro índice de coordinación, sería 3. ¿Y qué configuración tendría? Tendría una configuración triangular, ¿está? Porque se forma aquí un triángulo. Bueno, consideramos entonces que se formó un triángulo ABC, donde si nosotros trazamos la bisectriz acá de este ángulo, es un triángulo equilátero, por supuesto, que vaya desde el centro de uno de los aniones hasta el centro del catión, podemos determinar acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Que es este triángulo rectángulo que está acá, solo que está invertido. Bueno, fíjense, ¿qué representa la distancia AD? La distancia AD es el radio del anión, ¿se ve, no? Entonces, esta distancia AD es la distancia del anión. La distancia AE que representa el radio del anión más el radio del catión. Bueno, justo tocó rojo. Entonces tenemos este triángulo con un ángulo A o alfa, como quieran llamarlo, que tiene una hipotenusa igual a radio del anión más radio del catión y un cateto igual a radio del anión. Si nosotros hacemos radio del anión, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, ¿qué vamos a tener? Primero, ¿qué ángulo es este? ¿Cuánto vale este ángulo? Si es un triángulo equilátero, la suma de todos vale 180, ¿no? Y así es porque dicen, ¿por qué los que estudiamos química tenemos que estudiar estas cosas? Por esto. Bueno, si todos los ángulos son iguales, el ángulo A va a valer 60. Pero en este caso acá, cuando nosotros extraemos este triángulo, fíjense que este es la mitad, o sea que este ángulo vale 30. ¿Sí? Bueno, entonces, el coseno de A, que es el coseno de 30, ¿a qué va a ser igual? A esta distancia, o sea, el adyacente, sobre la hipotenusa, AD sobre AE, o lo que es lo mismo, el radio del anión sobre radio del anión más radio del catión. Bueno, entonces podemos despejar radio del anión más radio del catión, pasando el coseno abajo y esto arriba, ¿no es cierto? Lo teníamos como coseno igual a radio del anión sobre la suma de los radios, y dividimos ambos miembros por RA. Bueno, ¿por qué hacemos todas estas transformaciones? Porque lo que queremos llegar es finalmente a esto. ¿Qué es esta expresión?
nos da cuál es la relación entre radio del anión y radio del catión. Y dice que tiene que ser mayor a 1547. ¿Mayor a 1547 para qué? Para que tenga forma triangular el cristal. Exactamente. A ver. Porque fíjense, dijimos que es radio del catión sobre radio del anión. Así era la relación, perdón que no me acuerdo. Sí, 0,1547. Bueno, porque si nosotros tenemos un catión más grande, si el catión este es más grande, si es menor, se van a poder acomodar más partículas alrededor, ¿está? Entonces ya no sería el índice de coordinación 3. Normalmente hallamos un resultado como una igualdad, pero es una desigualdad, ¿no es cierto? O inecuación. Bueno, entonces ya encontramos cuál es la relación límite para una configuración triangular o índice de coordinación 3, ¿no es cierto? Vamos a ver un índice de coordinación 4, tetraédrico, y es cuando un catión central, ¿no es cierto? Acá esto es el catión central, se une con 4 aniones, pero esos aniones, es decir, no son tan grandes como en el caso del índice de coordinación 3, ya caben 4 alrededor del núcleo. A ver, esperen. Todas estas son cargas negativas colocadas alrededor del núcleo. Bien. Bueno, ahora, el catión, ¿dónde se coloca? En el centro. En el centro del cubo, ¿no es cierto? Imagínense que si yo de acá hasta acá trazo una recta y de cualquiera otra de los otros dos vértices trazo una recta, ahí está el centro del cubo y ahí se coloca, se ubica el catión. Y los aniones se ubican en los vértices, pero no en los 8 vértices que tiene el cubo, sino alternados. Fíjense, en la cara que está en la base yo puedo decir que está el A y el C opuesto. Y en la cara que está arriba, que sería como la tapa del cubo, están los otros 2 aniones, este sería, bueno, no importan los nombres, no están nombrados acá, pero también están en vértices opuestos. Pero si yo miro desde el costado, también fíjense que acá tengo una cara del cubo donde los aniones se encuentran también en el vértice, ¿se entiende? Es una disposición bien regular, bien repartida. Y de esta manera, ¿qué es lo que se busca siempre? Que estén lo más distanciados posible de sí los aniones porque se repelen, ¿no es cierto?, por las cargas. Entonces, a ver, hay un equilibrio que después lo vamos a ver entre la atracción que hay entre las cargas de los cationes y los aniones, pero también la repulsión que hay entre las cargas de los aniones entre sí y de los cationes entre sí. Entonces, los cristales van adoptando la manera de que esas fuerzas antagónicas estén equilibradas, ¿está? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a considerar, cómo vamos a encontrar la relación acá entre el radio del catión y el radio del anión. Recuerden, acá se dibuja así como separado, pero en realidad cuando se hacen las consideraciones, se considera que son esferas rígidas que están en contacto, ¿no es cierto? Pero nada más como para que se vean las distancias, se dibuja separado. Perdón. Bueno, entonces, cuando nosotros como que extraemos esto de acá de adentro del cubo, fíjense, si nosotros completamos acá el dibujo,
¿Qué nos queda determinado? Esto que está acá extraído en la figura B, que es una pirámide triangular. Es una pirámide que tiene como base un triángulo. Ese triángulo es un triángulo equilátero. Y todos los lados de la pirámide son iguales, porque justamente cuando hablamos de los cristales siempre se disponen como les dije, de manera que se equilibren todas las fuerzas, pero a la vez que también sean lo más regular posible, mejor dicho, que sea regular la estructura. Bueno, entonces, tenemos consideramos acá un cubo que tiene índice de coordinación 4 y dice, disponemos al anión y al catión en el interior del cubo que tiene todas sus aristas iguales de longitud L. Esta sería la longitud L. ¿Sí? Y acá nos queda determinado esto, fíjense. Esto, todas las aristas son L. Esto es L, esto es L. Dentro del cubo consideramos esta distancia entre A, consideramos esta distancia entre A y H, que son extremos opuestos, son vértices opuestos del cubo, como D mayúscula, y esta distancia que sería la diagonal de la base, como D minúscula, ¿sí? Y el lado, recuerden, vale L. Entonces tenemos este triángulo que está inscripto dentro del cubo. ¿Qué teníamos acá en el centro? El catión. Acá tenemos el catión, con su radio del catión. Y acá en el vértice del cubo, ¿qué teníamos? El anión con su radio del anión. Y esta distancia D, cuando la partimos al medio, nos queda lo que está por acá. Bueno, acá dice la mitad de la diagonal mayor, dice, sería esto. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora vamos a tomar la base esta. El triángulo que está acá en la base. Puede ser el triángulo de acá de arriba. Vamos a tomar este de arriba porque coincide con las letras. Y lo transportamos acá. Y ahí que tenemos un triángulo que tiene dos lados que valen L, igual que las aristas del cubo, porque de ahí sale de una de las caras del cubo. Y tiene acá su hipotenusa vale D. Esto acá no está dibujado igual, pero L y L son iguales, ¿no? Bien. Su hipotenusa vale D. ¿Y D qué es? Sabemos que por Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, D cuadrado va a ser 2 por L y D va a valer raíz cuadrada de 2 por L. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense que esa distancia D a la vez es el cateto de este otro triángulo acá. ¿Sí? Que lo trasladamos, a ese triángulo lo trasladamos acá. Ese triángulo va a tener, por un lado, uno de los catetos vale L. ¿Sí? Por otro lado, tiene otro de los catetos, ya no es un triángulo como en este caso que era isósceles. O sea, es un triángulo rectángulo, pero isósceles porque tenía sus dos lados igual. En este caso vamos a tener que uno de sus lados vale L, que sería esto que está acá. El otro lado o el otro cateto vale D, que es raíz cuadrada de 2 por L. Y entonces nos queda calcular cuánto vale D, que dijimos que D, por otra parte,
que D sobre 2 es igual al radio del anión más el radio del catión. Bueno. Entonces, vemos que en el triángulo este nosotros podemos hallar cuánto vale D. Y si hallamos cuánto vale D y lo relacionamos con R, con E y con C, vamos a poder encontrar una relación del radio del anión y el radio del catión. Como este es un triángulo rectángulo, podemos decir lo mismo que hoy con Pitágoras, que D cuadrado es igual a L cuadrado más T al cuadrado. Y D vale raíz cuadrada de 2 por L. O sea que esto acá va a ser L cuadrado más, si elevamos esto al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado nos queda 2 por L al cuadrado. O sea que me da 3L al cuadrado. ¿Sí? De donde yo tengo que D va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 3 por L. ¿Estamos? Y esto a su vez, cuando nosotros dividimos, hacemos D dividido 2, que es igual a RA más RC, me va a quedar que raíz cuadrada de 3 sobre 2 por L es igual a RA más RC. ¿Sí? Bueno, acá está representado entonces la distancia D. La distancia D mayúscula sería esta de esquina a esquina y acá está representado, no se nota el amarillo, pero de acá hasta acá es D sobre 2. Bueno, como les decía, llegamos a que D sobre 2 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 por L y es igual al radio del catión más radio del anión. ¿Sí? Bueno, entonces dividimos miembro a miembro, ¿no es cierto?, estas dos igualdades por el radio del anión y llegamos a la expresión esta acá. O sea, partimos de las dos igualdades, de que la mitad de esta distancia es la suma de los iones y que por otro lado D es la distancia, es 2 por el radio del anión. La distancia está de acá abajo. Está porque sería, hasta acá llegaría un anión y hasta acá llegaría el otro. Entonces se encuentra que la relación límite para el tetraédrico va a ser de 0,2247. ¿Se va entendiendo? Bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo entonces de una estructura tetraédrica, el sulfuro de zinc. Fíjense que uno dice, una estructura tetraédrica tiene un índice de coordinación 4. Pero acá nada nos hace suponer que tiene un índice de coordinación 4, no hay ningún numerito, ¿está? O sea, no, ese índice de coordinación no tiene que ver con un subíndice de enlace ni nada por el estilo. Bueno, acá se ve, en vez de haber un cubo dibujado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubos. Está, aunque sea difícil de ver. Y en cada uno de esos cubos se inscribe esta pirámide. ¿Está? En una de las caras de los cubos, en vértices opuestos, se encuentra el anión, en el centro se encuentra el catión, y en la otra cara, en la cara opuesta de esta, se encuentran los aniones también opuestos por los vértices, pero opuestos a la vez con respecto a la cara de arriba. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el índice de coordinación 6 octaédrico. En este caso, lo que se forma es una estructura de bipirámide cuadrada. ¿Está? Es decir, hay dos pirámides
cuya base es un cuadrado, como las pirámides de Egipto, ¿no es cierto? O las de México. Hoy teníamos que era un triángulo y tenía por lo tanto un triángulo en la base y 3 triángulos cerrando la pirámide. Ahora tenemos un cuadrado en la base y 3 triángulos cerrando la pirámide de arriba, y abajo se repite esa pirámide como en espejo, ¿está? Acá faltaría como la línea de puntos. Son 2 pirámides cuadradas entonces que están pegadas por sus bases. Y es la manera en que se acomodan 6 aniones alrededor de un catión. En este caso, ¿cómo van a ser esos aniones con respecto al catión? Comparado con los anteriores. Fíjese, ¿qué estamos calculando nosotros ahora? El radio del catión sobre el radio del anión. A ver. 0,15 y 0,22. Teníamos para el índice de coordinación 3, radio del catión sobre radio del anión 0,15. Índice de coordinación 4, radio del catión sobre radio del anión 0,15. Bueno, y ahora, ¿cómo será que va a ser el índice de coordinación 6, esta relación? Más grande. Mayor. Mayor. ¿Qué significa eso, Epa, catión? ¿Qué significa eso? Si la relación radios de catión sobre radio del anión es cada vez mayor, ¿qué significa? Que el radio del anión es cada vez menor. Claro, o que el radio del anión va disminuyendo o que el radio del catión va aumentando, ¿no es cierto? O también podemos decir, sin saber si aumenta o disminuye uno u otro, podemos decir cada vez son más parecidos. Cuanto más diferentes son los aniones, en tamaño los aniones y los cationes, el índice de coordinación es menor, ¿está? Si yo tengo una pelotita chiquitita acá y tengo 3 grandes, o tengo unas pelotas grandes, por ejemplo, vamos a decir son de este tamaño, y capaz que puedo acomodar 4, y uno arriba y otro abajo, ¿sí? Y sería un índice de coordinación 6. Ahora, si yo tengo un catión de este tamaño y mis aniones son un poco más grandes, y a lo mejor ya no puedo acomodar tanto, no puedo acomodar 6, acomodo uno acá y otro acá y el otro medio que por acá y el otro medio que por allá. ¿Está? Y es un índice de coordinación 4. ¿Está? Es decir, cuanto mayor es la diferencia de tamaño entre el catión y el anión, el índice de coordinación va a ser menor. Y cuanto más parecidos son, voy a poder acomodar más aniones alrededor de un catión, o a la inversa, ¿está? Nosotros acá por convención nada más hacemos que el catión va en el centro, pero el planteo lo pueden hacer al revés, no hay problema. Las conclusiones van a ser las mismas. Bueno, a ver. Profe, ¿Sí? entonces si el catión y el anión son iguales, el índice de coordinación es mayor. Y sí, seguramente que sí, porque cada vez se van a ir acomodando en una red más compacta. Ah, dale, gracias. Bueno, vamos a ver, entonces acá el análisis, aunque es el índice de coordinación más alto, es más sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el cuadrado que se forma en la pirámide esta, ¿no es cierto? La base de esta pirámide cuadrada. Vamos a hacer un corte al medio a este cristal, y entonces, ¿qué vemos? Que está el catión en el centro,
se rodea de 4 aniones, más el otro que va a ir acá arriba tapando esos 4 aniones y otro por abajo, ¿sí? Bueno, pero nosotros vamos a tomar esto del medio. Y ahí vemos que podemos delimitar un cuadrado cuyo lado va a ser radio del anión, más radio del anión por 2, o que podemos dentro de ese cuadrado circunscribir este triángulo, que es un triángulo rectángulo, donde uno de sus lados, es decir, en realidad este es un rectángulo equilátero, porque este lado va a ser igual a radio del anión. Y este también va a ser radio del anión, ¿está? Porque fíjense que si hacemos la proyección acá es el radio del anión. ¿Y cuál va a ser su hipotenusa? Radio del catión sobre el radio del anión, ¿sí? Es decir, es muy similar al índice de coordinación 3 que vimos al principio. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que acá nosotros también tenemos un triángulo recto. Entonces, este triángulo que nos queda acá es la mitad del ángulo recto, es 45 grados. Por lo tanto, en vez de ser coseno de 30 como era hoy, ahora tenemos que es coseno de 45. El coseno del ángulo A es igual al coseno de 45 y va a ser igual a ¿qué? Al radio del anión sobre la suma del radio del anión más radio del catión. Bien, entonces, si queremos encontrar la relación radio del anión sobre radio del catión, lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿no es cierto?, esto, lo dividimos por el radio del anión, esto es operación matemática y nos queda que, acá pensé que no había puesto el resultado, nos queda que el radio del catión sobre el radio del anión para una estructura octaédrica tiene que ser de 0,41. Bueno, vamos a ver entonces hacer este ejercicio. Tenemos que determinar teóricamente el tipo de red en que cristalizarán el bromuro de cesio, el de yoduro. Fíjense que son haluros. A ver, acá. Sí. ¿Qué es lo que tenemos acá? El cesio por acá, el potasio por acá, y acá tenemos cloruro, bromuro y yoduro, ¿sí? Vamos a comparar entonces dos metales alcalinos que están uno por acá arriba, el otro por acá abajo, con distintos tamaños de haluro. Bueno, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo vamos a saber en qué tipo de red van a cristalizar? ¿Qué es lo que me define qué tipo de red van a formar? La relación entre el radio del catión y el radio del anión, o sea, el Bien. cociente. Radio del catión sobre radio del anión. ¿Y qué necesitamos para eso? Nada más que hacer acá la operación. ¿Está? Bueno, ¿tienen calculadora a mano? Sí. Vamos Sí, a hacer profe. así. Vamos a poner cloruro, bromuro, yoduro, cesio y potasio. Y acá vamos a armar una tabla. Eso es lo que me van a tener que disculpar, el pulso y la prolijidad. Vamos a ir colocando entonces el tipo de cuál es la relación anión-catión y después definiendo qué tipo de red van a formar. A ver, ¿cuánto les da la relación catión sobre anión para el cloruro de cesio? 0,94. Bromuro,
0,87. ¿Y el ioduro? 0,77. Bueno, cloruro de potasio, 0,72. $0,66. $0,59. bien. Mucha. Ay, anotaste. Profe, capaz puede tocar el botón para volver atrás y le vuelve a poner todo lo que usted marcó. Sí, ahí está. Bueno, a ver, habíamos visto que, a ver, las relaciones, lo que quería hacer era, espera, dejar de compartir la pantalla para ver, compartirle otra pantalla. Bueno, esto es lo que le quería mostrar hoy, ¿no es cierto? Que también acá dentro del suplemento numérico ustedes tienen todos estos datos. A ver. Esto creo que nos lo había mostrado el otro día, que cuando yo les hablaba dentro de los ciclos de Born-Haber, de la energía de disociación, en realidad lo tenían tabulado acá como energía de enlace y debían cambiarle el signo. Calores de formación. Acá están los radios. Fíjense que tienen los radios atómicos que son estimados, ¿no es cierto? Los radios covalentes y radios iónicos. Cuando es un ion monovalente, cuando es bivalente, trivalente, etcétera. La constante de Madelung que vamos a ver ahora, exponente de Bohr también. Bueno, acá tienen los tipos de estructuras. Con la constante de Madelung, no, la relación ahí que tienen, a ver. Bueno, no, tiene las estructuras ahí, eso nomás quería mostrar. Bueno, después vemos entonces esos resultados, si lo tienen anotado, cuál es la interpretación que le damos, ¿sí? Bueno, eso es entonces lo que vamos a necesitar tener en cuenta ahora para ver cuál es la estimación teórica de la energía reticular, porque dijimos que cuando hacíamos por Born-Haber, lo que teníamos era una estimación o un cálculo a partir de datos experimentales. Entonces, para calcular la energía reticular de un cristal iónico teníamos entonces dos maneras de hacer. Primero, que lo consideramos como
que en el cristal solamente intervienen las fuerzas de tipo electrostática, porque hay también atracciones de tipo gravitacional, es decir, porque la atracción que se da entre masas, entre dos cuerpos debido a sus masas, pero que es despreciable comparado con la importancia o la magnitud de las fuerzas electrostáticas. Profe, Entonces, ¿sí? ¿usted está compartiendo? Porque no se ve nada. Ah, ah. Bueno, acá estábamos. No. Bueno, habíamos dicho entonces que la energía reticular, como la habíamos considerado calculándola a través del ciclo de Born-Haber, correspondía a la energía reticular experimental de cierta manera porque se obtenía a partir de cálculos experimentales, pero que también podíamos calcular o estimar la energía reticular a través de dos fórmulas que consideraban al cristal ¿no es cierto?, teniendo en cuenta solamente las fuerzas electrostáticas que son que son las más son las más fuertes, digamos, porque las fuerzas de tipo gravitacional son despreciables comparada con las electrostáticas. Entonces, lo desarrollaron Born y Landé. Entonces, Born y Landé, ¿qué es lo que hicieron? Consideraron la energía potencial que se liberan cuando se acercan iones, cloruro y sodio, por ejemplo, separados desde una distancia infinita hasta las posiciones de equilibrio en el cristal, que es lo que cuando llevamos a un mol se define como energía reticular. Entonces, a partir de la ecuación de la aplicación de la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, esa energía potencial, ¿a qué es igual? A la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia, donde una de las cargas es negativa, por supuesto, entonces esta sería la expresión. R es la distancia en este caso interiónica y E es la carga del catión. Se está considerando, entonces, haciendo el reemplazo, ¿se acuerda que esto lo habíamos visto entre un electrón y el núcleo? Bueno, para un catión y un anión, la expresión de la energía potencial será la misma. Bueno, vamos a suponer entonces que en el caso de un cristal de cloruro de sodio, cada ion sodio se vaya rodeado por 6 iones de cloruro y a la inversa, ¿está? ¿Y esto por qué es así? Porque el índice de coordinación y el tamaño de sus átomos lo define así. Bueno, entonces, vamos a ver cuál sería la situación acá. A ver, que quiero sacar acá una ventanita que me está molestando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a ir viendo cómo se formaría un cristal de cloruro de sodio. Tenemos el sodio acá en el centro y se van disponiendo cloruros a su alrededor. ¿Está? Bueno. Todos los amarillos son cloruros. Entonces, cuando se va formando la red, cada ion positivo de sodio se va a rodear de 6 iones negativos de cloruro y todos se van a colocar a una distancia R, que es la distancia de equilibrio, ¿no es cierto? Es la distancia a la cual es máxima la atracción
entre el ion positivo y el ion negativo, pero a la vez, y esto ténganlo en cuenta para más adelante, mínima la repulsión entre los dos iones negativos, ¿sí? ¿Qué energía potencial se va a poner en juego acá? Va a ser esta expresión, pero multiplicada por 6, ¿está? ¿Por qué? Porque hay cada una de esas energías se da entre un ion positivo y un ion negativo. Entonces, en esta etapa inicial podemos decir que tenemos una energía potencial de 6 por E al cuadrado sobre R negativo. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a agregar 12 cationes más. Es decir, teníamos primero el positivo y le rodeamos con 6 negativos. Ahora, cada uno de esos negativos lo vamos a rodear con cationes, ¿está? Vamos a ir agregando más iones a nuestra red. Siempre partiendo de que se formó un positivo, se rodeó de todos los negativos que pudo. Ahora, cada negativo a su vez se va a rodear de todos los positivos que pueda. Que va a ser este y este para este que está acá, para este anión que está acá. Y acá también, este se va a rodear de este y así. Pero no van a ser 16, a ver, acá tenemos 4 aniones. No van a ser 4 por 6, 24 cationes, porque fíjense que en este caso, este anión, cuando se rodea de este catión, comparte a este con este acá. Es decir, que en total, ¿cuántos aniones agregamos? Agregamos 1, 2, 3, 4. Los de la cara opuesta son 5, 6, 7, 8. Y estos que están acá en el medio, digamos, 9, 10, 11, 12. Se añaden 12 cationes, ¿sí? Ahora, ¿a qué distancia están esos cationes con respecto a este central? Están a una distancia raíz cuadrada de 2 por R. ¿Por qué? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo de lado R y R, y la raíz cuadrada de 2 por R va a ser el valor de la hipotenusa. Entonces ahora tenemos una nueva energía u otra energía potencial más a considerar, que va a ser igual a, este es positivo, porque hay una repulsión ahí, a 12 veces esta expresión original. Acá faltó por 6. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos añadiendo más aniones a nuestra red. Empezamos con el catión, lo rodeamos de aniones. Después le pusimos más cationes y ahora le vamos a poner más aniones. ¿Cuáles son los nuevos aniones que agregamos? Nosotros teníamos estos, los de la intersección. Los nuevos que vamos a agregar van a ser acá, en estas esquinas, ¿está? Fíjense que siempre nos va quedando un catión, un anión, un catión, etc. Ay, me estoy yendo para atrás, perdón. Bueno, entonces completamos con estos que están en la esquina, que son 1, 2, en los vértices, ¿no es cierto? 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Agregamos entonces 8 aniones que van a estar a una distancia de este catión originario, porque todas estas consideraciones lo hacemos con respecto a ese catión inicial. ¿Y a qué distancia van a estar? A la distancia que hay entre este vértice de un cubo, ¿está? Este hermoso cubo que estoy dibujando, y el vértice opuesto.
que hoy habíamos calculado, ya revisen que esa distancia es igual, era la distancia D que habíamos puesto y hoy a esta chiquita le pusimos D, a este intermedio. Esa distancia es igual a raíz cuadrada de 3 por R. Entonces, la distancia, acá lo que me está faltando es el valor de R va cambiando, ¿eh? Esto no le corregí en la ecuación. O sea, acá sería raíz cuadrada de 2 por R, raíz cuadrada de 3 por R. Bueno, y acá el signo vuelve a ser negativo porque es una fuerza de atracción entre el catión y este anión. Entonces tenemos un nuevo término, la energía potencial, que es 8 por menos E al cuadrado sobre raíz cúbica de 3, raíz cuadrada de 3 por R. Bueno, y así vamos sumando, ¿no es cierto?, a la red. Parece Profe, que con esa ecuación, ¿qué se calculaba? es para calcular la energía reticular, pero desde un punto de vista teórico, Gracias. sin tener en consideración, como en el ciclo de Born-Haber, que si bien la calculamos de manera teórica, está basada en datos experimentales. Acá se calcula, pero considerando variables teóricas. Bueno, me borré una ecuación acá. Me comí un slide. Bueno, cuando nosotros sumamos todo esto, después les voy a pasar la fórmula, hacemos la sumatoria de todas estas ecuaciones, vamos a obtener la expresión de la energía reticular de la ecuación de Born-Landé. Hacemos la sumatoria de las energías potenciales, vamos a obtener la ecuación de Born-Landé, ¿no es cierto? Donde, a ver, espérenme un segundito, voy a buscar a ver si se las copio. Donde vamos a ver que todas estas consideraciones van a terminar en una constante, que es la constante de Madelung. Se ve que sin querer borré, porque antes de abrir me decía, acá está. Vamos a ver cómo hago para copiarlo. Ya les abro. Un momentito que cerré ahí porque no sé qué es lo que borré. En algún momento me dice, ¿desea guardar los cambios? Yo le puse que no. Y se ve que ese cambio había sido eliminar esa diapo. Abrir. Bueno, dijimos entonces que a medida que vamos agregando cada vez más a nuestra estructura cristalina
una nueva tanda de aniones, una nueva tanda de cationes y así, vamos a ir obteniendo cada vez más expresiones de lo que es la energía potencial, ¿sí? Y ahí vamos a llegar entonces, sumando todas las energías potenciales, cuando tenemos un número de partículas igual al número de Avogadro, digamos, vamos a obtener una expresión de este estilo, ¿no es cierto? Donde fíjense que se puede sacar factor común E cuadrado sobre R, ¿sí? Y dentro nos va a quedar 6, nos va a quedar menos 12 sobre 2, que recuerden que le dije que en la expresión anterior me faltó la raíz cuadrada de 2 por R, es decir, la distancia de abajo se iba modificando y yo eso no lo puse, cuando se lo suba a usted le voy a modificar. Nos va quedando todo un término acá que es lo que se conoce como la constante de Madelung o que se reemplaza por A. ¿Está? Nos quedaría entonces que la energía que hay, la energía potencial que hay en la formación de esa red cristalina va a ser igual a menos A por E cuadrado sobre R, ¿sí? Donde A es la constante de Madelung y su constante va a depender de qué tipo de red, porque nosotros llegamos a esta expresión para una red como la de cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, entonces vemos que esta energía potencial, en definitiva, cuando hacemos toda la sumatoria, nos va a dar una energía que vamos a llamar atractiva. ¿Por qué atractiva? Porque era lindo el dibujito, no, porque ahí nosotros consideramos las fuerzas de atracción entre ese catión central y los aniones que se agregaban, ¿está? Y después de esos aniones se agregaban otros cationes, pero siempre consideramos las fuerzas de atracción, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión que es la energía reticular, pero de tipo atractiva, ¿sí? Bueno, en esta expresión, cuando nosotros lo generalizamos para un cristal, ZI y ZJ representan las cargas de los iones de esa red, ¿sí? Sin considerar el signo. Y A va a ser la constante de Madelung, pero para ese tipo de red. Que no sé si llegaron a ver, pero está tabulado también en el suplemento numérico. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esas distancias tan pequeñas, hay también un efecto de repulsión de los iones, ¿está? Porque si bien se atraen las cargas los iones de carga opuesta, sí se van a repeler también los iones de carga del mismo signo. Entonces, esta magnitud es difícil de estimar, ¿no es cierto? Y Born propuso una expresión para el potencial repulsivo que tiene esta fórmula, que es igual a B por E al cuadrado sobre R a la N. ¿Está? Donde N es el exponente de Bohr que varía de 5 a 12 y que también está tabulado para cada tipo de ion. Y R es la distancia interiónica y P es el coeficiente de Bohr o de repulsión. Semejante, fíjense esta expresión bastante semejante a la de atracción. Principal diferencia, el signo, ¿no es cierto? Eso señala claramente que son dos fuerzas que se repelen. Acá es para ver, justamente acá a mí me tapa la... No. Sería entonces, ¿no es cierto?, lo que está considerando Bohr al introducir este término es la repulsión que existe, por ejemplo, entre estas dos cargas que son del mismo signo, como también hay repulsión entre estas dos cargas, de estos dos cationes, ¿no es cierto? Bien. Entonces dijimos que el coeficiente de Bohr varía según el tipo de configuración de electrónica de los iones que forman parte del cristal y varía entre 5 y 12. Acá está tabulado y ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros nos fijamos en la formación de, como en este caso habíamos visto, el cloruro de sodio,
vemos que el sodio tiene un coeficiente, un exponente de Bohr, y que el cloruro tiene otro exponente de Bohr. Entonces, en este caso, se considera el promedio de ambos exponentes cuando en el cristal no coinciden ambos, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, quedaría así. Cuando se forma un cristal, hay una componente de atracción y una componente de repulsión, ¿está? Hay una energía de atracción que se debe a la interacción de cargas positivas y negativas, pero también hay un componente de repulsión que lleva un signo contrario, por supuesto, que se debe a la interacción de las cargas del mismo signo. Entonces la energía reticular se puede expresar de esta manera. Está A, dijimos que la constante de Madelung, E es la carga del electrón, ZI, ZJ es la carga del catión y del anión. Bueno, el coeficiente de Bohr y la distancia interiónica, como habíamos dicho ya anteriormente. Y esta sería la representación. Entonces, esto es fácil imaginarse. Tenemos una función, ¿no es cierto? Esto acá es una función en R. Fíjense que acá todo esto son constantes. Lo único que puede variar en este proceso de formación del cristal es la distancia R que hay entre el ion positivo y el ion negativo, ¿está? La distancia esa. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se imaginan dos cargas de distintos signos que se acercan, cada vez va a haber más atracción, ¿sí? Es decir, el potencial atractivo, acá, cuando R aumenta, se hace más pequeño, ¿sí? Yo no sé si a usted le aparece la barra arriba, pero me tiene re podrida porque no veo, justamente me tapo una parte de la pantalla. Bueno, cuando R va disminuyendo el potencial atractivo, en términos numéricos, si R es más grande, esto en términos numéricos se hace más pequeño, ¿está? Pero recuerden que tiene signo negativo. Es decir, que a medida que nos acercamos, la atracción, fíjense, va yendo acá abajo, está marcado en verde, en línea punteada, cada vez tiene un valor más grande, pero negativo, y eso significa mayor atracción, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el potencial repulsivo? También va aumentando, pero de manera positiva, y eso, si aumenta la repulsión, si la energía es grande y positiva, no nos habla de algo espontáneo, sino todo lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sumamos ambos dibujos o cuando calculamos directamente lo que vale U, ¿cierto? Teniendo en cuenta los valores de R para ambos términos y lo graficamos juntos. Vamos a obtener esta línea azul. Y fíjense que acá hay un punto mínimo, donde la energía se hace mínima. Esta es lo que llamamos el R0, que es la distancia inferiónica de equilibrio, donde hay la máxima liberación de energía que, o dicho de otra manera, es como la distancia, ¿no es cierto?, a la cual se van a colocar los iones, los cationes y los aniones en una red cristalina estable. ¿Cuál es ese valor? Lo podemos obtener derivando esta función con respecto a R. De matemática ustedes saben que cuando calculan la derivada de una función igualan a 0 y hallan el valor de R, que se llama R sub 0, que hace 0 la derivada, en ese punto determinan que obtienen un punto crítico, es decir, un punto donde va a haber o un cambio de la curvatura, o va a haber un máximo o va a haber un mínimo. Cuando hacen la segunda derivada pueden determinar si realmente se trata de un máximo o de un mínimo. Bueno, entonces lo que se determina acá es que hay una distancia R sub 0 para la cual la energía de toda esta ecuación se hace mínima.
Y entonces ese es el punto donde el cristal, o ese es el punto donde la distancia R va a marcar la distancia a la cual el cristal tiene su máxima estabilidad, porque se produce la máxima liberación de energía. Bueno, esto sería lo que es la derivada. Y a partir de acá, ¿no es cierto?, cuando nosotros encontramos el valor de cero, de R sub 0, en ese punto lo que podemos hacer es encontrar el valor de B. ¿Está? Haciendo B, bueno, despejando podemos encontrar el valor de B, de la constante de Born. Bueno, cuando reemplazamos entonces B en función del valor que hallamos cuando hacemos R igual a 0, fíjense que acá ya no nos aparece R, nos aparece R sub 0. ¿Está? Antes decía R, era una expresión general. Ahora ya dice R sub 0. Bueno, operando matemáticamente, ¿no es cierto?, se puede llegar a una simplificación de la ecuación y nos queda esto, ¿está? ¿Qué es la ecuación de Born-Lanté? ¿Qué es lo que vemos acá? Que cuando tenemos cristales con estructuras similares, ¿y cómo podemos saber si tienen estructuras similares? Porque, por ejemplo, tienen un valor de A similar, porque dijimos que la constante de Madelung, y vimos en la tabla, dependía, ¿no es cierto?, de la configuración de los iones, y por lo tanto, por ejemplo, vimos que para el cloruro de sodio, si bien tenían una constante A diferente, dijimos, para la ecuación usamos el promedio. Pero dentro de todo, que A para el cloro y para el cloruro y que A para el sodio positivo sean similares, nos indican que tienen una energía reticular parecida. Y en ese caso vemos que la energía reticular va a depender de ¿qué? De R sub 0, ¿está? ¿Por qué? Porque esto va a ser una constante, esto es constante, N es el número de Avogadro, N también depende de la configuración electrónica del, acá dice ion y anión, sería del catión y del anión. Entonces, ¿qué es lo que va a variar entre uno y otro cristal si las configuraciones son parecidas, si las estructuras estructuras iónicas son parecidas? Va a variar, va a depender la energía reticular de 0, del R0, ¿está? Supónganse, si nosotros queremos saber si el cloruro de sodio y el cloruro de bromo, que tienen estructuras cristalinas similares, ¿cuál de ellos dos van a ser más estable? ¿En qué nos vamos a fijar? A fijar básicamente en R0, ¿sí? Porque comparando los R0 nos podemos dar cuenta. El que tenga mayor R0 nos va a dar un número más bajo de energía reticular, y eso va a significar que va a ser como más estable, ¿está? Bueno, fíjense, en este caso diríamos que el cloruro de sodio sería más estable que el bromuro de sodio. Y si vamos a los R0, a ver si tengo acá. A ver,
Bueno, no encuentro en este momento, tenía una tabla de R0. Bueno, entonces con la ecuación de Borland-D, nosotros, ¿qué es lo que nos permite? Calcular la estructura, la energía reticular de un sólido cristalino, de un compuesto iónico, digamos, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Que nosotros tenemos que conocer qué tipo de red está formando, ¿sí? Porque en base a eso vamos a ver cuál es el exponente de Bohr y vamos a ver qué valor de constante de Madelung le corresponde. Ahora, Kapuscinski, wow, qué difícil, encontró una ecuación donde dice que observó que la constante de Madelung para distintas estructuras se dividía por el número de iones por fórmula y obtenía aproximadamente el mismo valor numérico. Entonces, y que este número aumentaba al hacerlo el número de coordinación en el cristal. Es decir, encontró una regularidad que le permitió hacer una transformación de esta ecuación donde podía encontrar un valor aproximado de la energía reticular sin conocer el valor de la constante de Madelung, es decir, sin tener en cuenta la estructura del cristal iónico. Y esta es la expresión de la constante de Kapuscinski. Acá tenemos una comparación de las energías de reticulares experimentales, es decir, las que se calcularon a partir de un ciclo de Born, por ejemplo, las calculadas teniendo en cuenta la ecuación de Borland-D y la calculada teniendo en cuenta la ecuación de Kapuscinski. Como ustedes ven, dentro de todo son bastante similares. Bueno, ¿cuál es la validez de estas ecuaciones? La importancia de tener valores de la energía reticular calculada es que en base a cuánto concuerden con los valores que se determinan por el ciclo de Born-Haber, que son con datos experimentales, nosotros podemos ver si los valores calculados son muy similares a los valores experimentales, el sólido será esencialmente iónico. ¿Está? Ahora, cuanto más diferencia haya entre el valor de la energía reticular calculada por Kapuscinski o por Borland-D y la experimental calculada a partir de un ciclo de Born-Haber, el enlace tendrá mayor carácter covalente. Bueno, ¿y por qué acá dice esencialmente iónico o mayor carácter covalente? Porque en realidad los enlaces no existen así puramente iónicos y puramente covalentes. Siempre va a haber un rango entre ambos, así como habíamos dicho, bueno, depende la electroafinidad, la electronegatividad, si la diferencia es de más de 1,7, va a ser iónico, si no va a ser covalente, si es menos de 0,4 es covalente puro. En realidad no es que los límites están exactamente en esos números. Los enlaces iónicos son o se ubican en los distintos compuestos en un rango que va entre covalente e iónico, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que como todo hacemos
simplificaciones diciendo es covalente, es iónico, o etcétera. Pero nosotros con el cálculo de la energía reticular comparado con la energía reticular obtenida por datos a partir de datos experimentales, podemos ver también si nuestro compuesto va a ser más iónico o más covalente. Bueno, ¿y por qué es esto? Supónganse que nosotros acá tenemos en verde un catión y en verde un anión, que se unen para formar un compacto, un compuesto, digo. ¿Hola? Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir lo último que dijo antes de explicar este tema? ¿Con la diapo anterior? Sí. Bueno, que ¿para qué nos sirven a nosotros estas ecuaciones de Born-Landé o de Kapuscinski? Además de que es para calcular, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta todos los datos experimentales, es porque si coinciden los cálculos teóricos, porque los cálculos teóricos, tanto de Born-Landé como de Kapuscinski, se basan ¿en qué? En que hay un ion positivo y un ion negativo. Bueno, muchos iones positivos, muchos iones negativos que se disponen espacialmente, forman una red y hay fuerzas ahí, ¿no es cierto? Y hay una energía potencial y en base a eso se calcula una energía reticular. Pero que básicamente parte de que hay un ion positivo y un ion negativo. ¿Se entiende? Entonces, si lo que yo calculo de manera teórica, considerando de que hay un positivo y hay un negativo, coincide con lo que yo calculo a partir de datos experimentales, es decir, Born-Haber. Si ambas cosas coinciden, es porque el compuesto es esencialmente, tiene un enlace iónico, ¿está? Porque lo que yo consideré como ion funcionó. Y lo que yo medí o calculé a partir de datos experimentales también coincidieron. Ahora, si yo digo, bueno, calculo esta energía reticular considerando que son iones, pero cuando comparo con datos que provienen de datos experimentales no coinciden, entonces digo, bueno, entonces este enlace no es tan iónico, ¿está? Y entonces, digo, el enlace tiene un cierto carácter covalente. ¿Ahí quedó claro o no? Sí, profe. Bueno, ¿y por qué digo que tiene un cierto grado de covalencia? En la covalencia que había, por dicho, hay compartición de electrones, se comparten electrones. Y en el electrovalente o iónico dijimos, no, los electrones se van con uno y hay uno queda positivo, el otro negativo, y entonces se acercan por fuerzas electrostáticas. Pero en la realidad lo que pasa es esto, que yo tengo este catión positivo, bueno, el catión es positivo, y tengo este anión que cuando se acercan para formar una red cristalina, hay una deformación, ¿está? Porque este anión que tiene toda esta carga negativa, y fíjense que es como que se les va desplazando su carga negativa hacia esta positiva. ¿Está? Ya no está tan centrada. Y a la vez como que la carga positiva también se va arrimando a la parte negativa. Entonces, en definitiva, ya en la realidad, si hay mucha diferencia entre ambos, ¿qué va a pasar? Va a haber una deformación de esa esfera que nosotros consideramos, porque nosotros partimos de considerar que eran esferas ideales, ¿sí? Que no se deformaban, etcétera, etcétera, y por eso hicimos todos los cálculos. Entonces, en la realidad pasa esto, que hay una polarización. Cuanto más aumenta la polarización, entonces evidentemente más nos vamos a estar alejando del enlace iónico puro, ¿sí? Entonces dice, cuando hay una polarización del anión, es decir, cuando esos electrones
se van como tirando hacia el lado del catión, la unión iónica se ve reforzada por la superposición de nubes electrónicas típicas del enlace covalente. Entonces, esos compuestos que tienen como un carácter cierto covalente tienen como un refuerzo más en la unión, ¿está? Y entonces, en ese caso, la energía que obtenemos a partir de datos experimentales vemos que es mayor que la teórica. ¿Por qué? Porque la teórica solamente consideró que había una carga positiva del catión y una negativa del anión que se atraían. Pero si además hay una superposición de un cierto carácter covalente, es como un refuerzo en la unión, hay más energía en esa ion, hay más fuerza que la une. Y entonces la energía reticular experimental es mayor que la teórica. Y cuanto más se polariza el anión, mayor es el carácter covalente y menor va a ser el punto de fusión y el de ebullición. Bueno, que son características del enlace covalente. Bueno, entonces vemos que hay un cierto carácter covalente en enlaces iónicos. Ordinariamente, cuando hablamos de los compuestos iónicos o covalentes, los pensamos como iónicos o como covalentes y no consideramos mucho estos que están en la parte intermedia. Pero, ¿no es cierto?, hay dos métodos que nos permiten tratar estas anormalidades que aparecen en el enlace. A ver, un momentito. Bueno, decía que hay dos métodos que permiten tratar las irregularidades de los compuestos que se encuentran en esta región. ¿Está? Entonces, ahí lo podemos considerar al compuesto como un compuesto iónico con ciertas características covalentes y ver, ¿no es cierto?, cómo se va produciendo esa deformación que se produce entre ambos iones. Debido a este acercamiento, ¿sí? Si la polarización es muy grande, el resultado es que va a haber una mayor concentración entre ambos núcleos, entre ambos núcleos, del catión y del anión. A ver, espera un momentito. Uy, no, esperen que otra vez parece que borré el siguiente diapo. Pues, chicos, perdí el resto de mi presentación. Bueno, ahí lo que queda en realidad no es muy largo. Les armo un video y les paso. ¿Se entienden los videos? ¿Los vieron? Los que vieron, ¿entendieron? ¿Alguien vio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, porque evidentemente la última guardada perdí la última parte que me corta el tema en la mitad.
Le armo un videito entonces con esta última parte, ¿les parece? Sí, profe, re bien. Sí, profe, Bueno. no hay problema. Listo, entonces, bueno, nos veremos entonces en el práctico, no sé quiénes están presentes, pero esta semana que viene van a hacer entonces el práctico los que no pudieron hacer la semana pasada por el tema del paro que al final se levantó. Dale, profe. Y ya la próxima semana vamos a hacer comisiones más grandes, ¿está? Así que no es que van a tener uno cada 4 martes, sino van a ser más seguiditos. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Bueno, profe, gracias. Chao.